Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca sobre diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Para ello vamos a aplicar con respecto a un problema. Entonces, el problema me dice lo siguiente, ¿no? Calculemos la diferencia de potencial entre los puntos P y Q, ¿no? Entonces, para ello me dan los siguientes datos para carga 1, carga 2 y carga 3. La cual me dan también el gráfico respectivo con respecto a los puntos, ¿no? Tengo el punto P, el punto Q y tengo la distancia que tienen de las cargas hacia los puntos, ¿no? Entonces, ante todo problema, ¿no? Lo que tengo que hacer yo es mirar, ¿no? Ante ellos los datos que me proporcionan a mí. Tengo aquí unidades de microcoulomb. Recordemos que la constante de Coulomb, en este caso, tiene unidades de Newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Para ello, entonces, lo que tengo que hacer yo es hacer una conversión de los microcoulomb, ¿no? Tienen que estar en unidades de Coulomb. Y también la distancia que me proporcionan en mi gráfico están en centímetros y tiene que estar en metros, la cual entonces tengo que hacer una conversiones de los datos respectivos, ¿no? Entonces tengo las cargas y me dan en microcoulomb. Entonces lo que hago es hacer una conversión. Entonces convirtiendo, lo convierto a coulomb, que serían para la carga 1, va a ser 20 por 10 a la menos 6. Para la carga 2, menos 30 por 10 a la menos 6. Y la carga 3 por 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Una vez convertido, también convierto la distancia con respecto a cada uno de las cargas, ¿no? Entonces, convirtiendo de la carga 1 con respecto al punto P, ¿no? Su distancia es 0,1 metro, ¿no? Lo mismo hago con las diferentes distancias que me proporcionan. Una vez hecho las conversiones, procederemos a poder encontrar nuestra ecuación, la cual vamos a calcular la diferencia de potencial, ¿no? De los puntos P y Q. Entonces, diferencia de potencial del punto P y Q va a ser igual potencial eléctrico del punto P y menos potencial eléctrico del punto P, ¿no? Este es el potencial eléctrico del punto Q, ¿no? Una vez teniendo esta ecuación, lo que tengo que proceder yo es calcular el potencial eléctrico del punto Q. Para ello, entonces digo, ¿no? Primero voy a encontrar del punto P. Bien, entonces potencial eléctrico del punto P, tengo que ver las distancias con respecto a ese punto, ¿no? De la carga 1 hacia el punto P, ¿cuánto es su distancia? 0,1 metro, ¿no? De la carga 2 hacia el punto P, ¿cuánto es su distancia? Es 0,1, ¿no? De la carga 3 hacia el punto P, ¿cuánto es su distancia? Tengo que hacer una sumatoria de estas distancias, ¿no? O sea, 0,1 más 0,2 serían 0,3 metros, ¿no? Entonces, lo que hago para encontrar el potencial eléctrico en el punto P va a ser una sumatoria que van a generar los potenciales eléctricos de cada una de las cargas. En sí es una sumatoria. Potencial eléctrico de la carga 1 con respecto al punto P, el potencial eléctrico de la carga 2 con respecto al punto P y potencial eléctrico de la carga 3 con respecto al punto P, ¿no? Entonces es una sumatoria de potenciales eléctricos. Entonces, si yo desgloso cada uno de los potenciales eléctricos, entonces tendría la siguiente, ¿no? En este caso, datos que voy a tener constante de Coulomb para el potencial eléctrico 1 con respecto al punto P, va a ser constante de Coulomb por la carga 1 sobre la distancia que van a contener. Esta es la distancia, ¿no? De la carga 1 hacia el punto P sería básicamente 0,1 metro. Esa es la distancia, ¿no? Ahora voy por el siguiente, ¿no? Potencial eléctrico 2, el mismo procedimiento, ¿no? ¿Cuál es la distancia? ¿No? La distancia también es la misma, de 0,1. Entonces sería distancia 2 del punto P, de la carga 2 hacia el punto P,
¿no? Entonces mi distancia, la carga, que aquí lo tengo, los datos proporcionados ya convertidos a Coulomb, ¿no? Lo mismo desgloso con la parte de potencial eléctrico de la carga 3 con respecto al punto P, ¿no? De aquí hacia acá. Simplemente la distancia va a ser todo ese trayecto. Por eso acá está, ¿no? Distancia R3 con respecto al punto P va a ser todo ese trayecto, ¿no? Ahora me doy cuenta que la constante de Coulomb en todos los miembros se repiten, la cual lo que puedo hacer yo en sí es hacer una factorización. Entonces factorizo la constante de Coulomb porque aquí en todo mi miembro se van repitiendo, no se van repitiendo la constante de Coulomb. Entonces hago una factorización. Al final tengo mi ecuación de esta manera, ¿no? Con un paréntesis multiplicando a todas las cargas respectivamente a su distancia, ¿no? Porque la constante de Coulomb se repiten en todos los términos, ¿no? Ahora simplemente lo que hago es reemplazar los valores. Entonces, reemplazando los valores, la constante de Coulomb, ¿cuánto vale? La carga 1, ¿cuánto vale? La carga 2, la carga 3. Entonces, reemplazando todos los valores, la distancia respectiva, ¿no? A ver, de la carga 1 con respecto al punto P, ¿cuánto es? 0,1. Entonces, 0,1. De la carga 2 con respecto al punto P, entonces también, nuevamente, ¿cuánto es 0,1? Ah, 0,1. De la carga 3 con respecto al punto P, entonces es una sumatoria de 0,1 más 0,2, 0,3. Entonces, introduciendo todos estos valores en mi calculadora me va a salir básicamente menos, en este caso, 600.000 voltios, ¿no? Eso sería mi potencial eléctrico en el punto P. Ya encontré su valor. Tengo que proceder de la misma manera para encontrar el potencial eléctrico en el punto Q. Entonces, ¿no? Encontrando ahora el potencial eléctrico en el punto Q, ¿no? Ahora mi gráfica cambia, si se dan cuenta, la distancia. Las distancias van cambiando con respecto a los puntos ahora. Ahora, en este caso, para el punto Q, la distancia de la carga 3 hacia el punto Q, ¿cuánto es? Ahora es 0,1. Ah, es diferente que el de acá, ¿no? Entonces, para encontrar entonces el potencial eléctrico en el punto Q, esta va a ser igual a la sumatoria de cada una de los potenciales eléctricos que van a generar también respectivamente a las cargas, ¿no? Entonces, potencial eléctrico 1 con respecto al punto Q, potencial eléctrico 2 con respecto al punto Q y potencial eléctrico 3 con respecto al punto Q, ¿no? Entonces, desgloso cada uno de ellos, ¿no? Las cargas, la constante de Coulomb y la distancia con respecto al punto Q. Me doy nuevamente, ¿no? Se dan cuenta aquí la parte de la constante de Coulomb también nuevamente. Entonces factorizo nuevamente y al final me quedaría mi ecuación de esta manera, ¿no? Básicamente la misma, sino que lo que cambia acá es la distancia. La distancia con respecto a cada uno de los puntos es diferente, ¿no? El procedimiento es lo mismo, sí, pero las distancias son diferentes. Entonces, ahora lo que voy a hacer simplemente es reemplazar sus valores y ver la distancia con respecto al punto Q. Entonces, la distancia de la carga 3 hacia el punto Q, ¿cuánto es? 0,1. Entonces, tengo que hacer la carga 3, ¿cuál va a ser su distancia? Va a ser 0,1. De la carga 2 con respecto al punto Q, ¿cuánto va a ser la distancia? Entonces, tengo que mirar. Aquí está mi punto Q. Entonces, aquí está mi carga. ¿Cuánto es su distancia? Es una sumatoria. 0,2 más 0,1 es 0,3, ¿no? Hacia la distancia, ya encontré la distancia. Ahora, de la carga 1, ¿cuál es la distancia con respecto al punto Q? Entonces, carga 1 con respecto al punto Q, tengo que hacer una sumatoria de toda la distancia y al final va a ser 0,5 metros. Ya encontré toda la distancia, entonces calculo mediante mi calculadora, introduzco todos los datos y al final voy a entender, en este caso voy a encontrar este valor. Potencial eléctrico va a ser igual entonces a 360.000 voltios, ¿no? Ya encontré mi valor de potencial eléctrico en el punto Q. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que voy a proceder a hacer en este caso es, una vez, encontrar la diferencia de potencial del punto P y Q. Entonces, estos son los datos encontrados,
¿no? Y esta es mi ecuación de diferencia de potencial del punto P y Q, que simplemente es una resta de los potenciales eléctricos, ¿no? Entre el punto Q menos el punto P, ¿no? Lo que hago simplemente es reemplazar los valores, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, si se dan cuenta, este término tiene un signo negativo. Entonces, para ello, al reemplazarlo, se va a generar un paréntesis. ¿Por qué? Porque estos signos se van a multiplicar. Entonces, cuando se multiplican estos signos, se van a volver positivos. Al volverse positivo esto, es una sumatoria de potenciales eléctricos. Entonces, sumando, al final voy a tener un valor de 960.000. Y esto sería en voltios. Entonces, ahí acabaría mi problema. Bien.